Tres. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio con Nicole Rodríguez ¿de qué? No sé ni cómo se llama este programa. Bueno, el portal del Villegas. Hola, ¿cómo estás, Nicole? Muy bien, ¿cómo estás tú, Fernando? ¿Cómo Muy bien estuvo tu...? también, del estado de gravedad general de las cosas. Estoy bien, estamos a unos días del plebiscito. Tú tenías algo que contarme que no es de una tremenda significación histórica, política, no va a cambiar la historia de la humanidad, pero no deja de ser indicativo de qué clase de gobierno tenemos. Entiendo, tiene que ver con el transporte, ¿no? Sí, bueno, un desorden que ocurrió durante toda la mañana del día miércoles, donde el gobierno nuevamente se enreda porque le solicitaron desde varios comandos del apruebo y de la Convención Constitucional, que va bastante ligada a los apruebos, fueron a dejar una carta en la moneda hace varios días solicitando este transporte gratuito para que fuera la gente a votar, además de acortar el toque de queda. Tú sabes que el día martes anunciaron que solamente para el día domingo hasta el lunes el toque de queda se iba a aplazar, cediendo a estas peticiones. Yo entiendo que el toque de queda es por razones sanitarias, ¿no? Injustificable a mi manera de ver, pero bueno, siguiendo la línea de argumentación del gobierno, entiendo que el toque de queda son por razones sanitarias que aún no han desaparecido, sin embargo, cede y acorta el toque de queda. Y luego quedó dando vuelta el tema del transporte gratuito, donde la ministra de Transporte, Gloria Hood, sale diciendo lo que corresponde. No hay presupuesto, sí existen convenios que tiene el gobierno, donde hay rebaja tarifaria y donde se ayudará a sectores más extremos, sectores rurales, para que se puedan acercar a los lugares de votación. Bueno, todo el día, toda la mañana del miércoles estuvo el vocero, estuvo la ministra del Transporte dando explicaciones y se enredaron porque finalmente sale el gobierno y los titulares que acompañan la noticia no es que se analizó, sino que el gobierno cede. Ese es el titular. El gobierno cede anunciando que el metro va a ser gratuito junto con el Merval y el Biotren. Y entonces acá uno se pregunta, ¿cuánto queda del gobierno? Yo sé más o menos lo que me va a decir. Y segundo, ¿no es populismo acaso esto? O sea, tanto que se habla de los análisis de que el debilitamiento de la democracia trae consigo a lo mejor una candidatura populista. Bueno, esto no es populismo, ceder ante algo que no existía presupuesto y dan un argumento diciendo que van a sacar un presupuesto quizás de emergencia con este aporte para que el metro sea gratuito. Bueno, un enredo y el gobierno nuevamente termina cediendo porque la conclusión y para redondear lo que estoy diciendo, Fernando, le tienen terror a este plebiscito, le tienen terror que los culpen de que algo no funcionó, tienen terror de lo que sea, tienen terror a este plebiscito. Estoy como esos reporteros que están en otro país. No sé si te has fijado que les dan la palabra y se demoran y se ponen a dar cabezazos. Bueno, no hay ninguna novedad en ninguna de estas cosas. El gobierno ha estado cediendo en todo. De hecho, el hecho que haya plebiscito es la sesión más grande de todas. Esto viene siendo una cosa sin importancia. Tampoco es novedad que la oposición siempre está pidiendo cosas gratuitas, siempre está pidiendo perdonazos, siempre está pidiendo cosas gratis. Forma parte de su manera de ver la economía, forma parte de su manera de hacerse los amorosos con los votantes. Son de una irresponsabilidad absoluta. El gobierno ya ni siquiera cabe calificarlo de si se dio o no se dio, porque como te digo, a esta altura tan pelota, o sea, que se sacó un calcetín ahora, está desnudo de pie a cabeza, da lo mismo. ¿Qué te puedo decir? Nada nuevo. Nada nuevo. Nada nuevo. Y déjame, a propósito del gobierno y de lo que va a ocurrir en 3 días más con este plebiscito, recogiendo opiniones y preguntas de las personas, y para hacernos cargo de esta confusión y de esta incertidumbre que hay en las personas en general, yo te diría la gran mayoría. Incluso para quienes tienen definido su voto, hay una confusión. Me llegaron algunas preguntas por mail y por redes sociales y me gustaría que acá las pudiéramos quizá no responder, pero sí analizar, porque finalmente demuestran el estado del arte en el que estamos, el estado en que está la ciudadanía. El fin de semana pasado preguntaban las personas, por ejemplo, ¿qué
estamos conmemorando el 18 de octubre? No, todavía no lo entiendo, me decía una persona. ¿Por qué tienen que salir los partidos políticos con conmemorar qué? Después, acuérdate que el gobierno y el presidente Piñera estaban preparando un discurso para el 18 de octubre y que varios aplaudieron que no lo dijera porque no había nada que decir finalmente. Entonces, en esta situación tan amorfa, donde tú tienes a partidos políticos el año pasado diciendo, sí, mira, la destrucción, terrible, pero es que hay tanta injusticia en el sistema, pero en en este maquillaje de la semántica para no quedar mal con los que estaban destruyendo el país, porque hasta varios días después del 18 de octubre del año pasado no habían demandas ciudadanas todavía, simplemente había destrucción. Incluso todavía algunos preguntan, bueno, ¿cuáles son esas demandas ciudadanas? Porque la izquierda le puso relato y dice, bueno, están insatisfechas con el modelo, cambiemos el modelo. Y el correlato de eso es, bueno, para cambiar el modelo necesitamos cambiar la Constitución. Y en eso creyeron los partidos políticos de izquierda y en eso no nos han encaminado a todos. Pero la gente todavía se sigue preguntando, bueno, ¿qué pasó? Y a la falta de resultados judiciales, hay veces que existe una explicación legal, existe una explicación judicial. Y como hay escasos resultados judiciales, donde no hay protagonistas, donde no hay una cabeza, donde todavía no se explica cómo ocurrieron ciertos hechos, que no se necesita tener inteligencia para decir, bueno, cómo hubo coordinación en algunas situaciones, no en todas, en algunas, como por ejemplo la más emblemática, que es la del metro, donde hay fiscales que para quizás disfrazar o disimular la falta de resultado hablan de que hubo una reacción sin coordinación que al final de cuentas refleja una insatisfacción de las personas. Mira cómo responde un fiscal ante la escasa quizá investigación o escaso resultado. Entonces, hay un panorama muy confuso para las personas, para todos nosotros, en el cual no entendemos por qué estamos embarcados y para qué estamos embarcados en lo que va a ocurrir el domingo. Bueno, si alguien quiere conocer el detalle, qué es lo que pasó, cómo se produjo a lo largo del tiempo y por qué mecanismos, tienen que adquirir mi libro Insurrección, porque ahí está. Ahora, el asunto es bastante claro si uno observa los hechos, como creo que los observé yo, y no solo yo, sino que otros también. La confusión nace, si es que hay confusión y no es mala memoria, que se le olvidó cómo partió todo. La confusión, si es confusión, nace de que casi de inmediato, de un día para otro, quizás en horas, se creó un mito fundacional, que es una explicación hechiza, oportunista, artificiosa, de los hechos, que rápidamente se empiezan a perder de vista, tal como ocurrieron, una explicación hecha a la medida de ciertos intereses políticos en este caso, y una vez que esa explicación llega a existir y que todo el mundo la empieza a repetir como papagayo, los hechos mismos pasan al olvido completamente y se sigue repitiendo la versión del mito fundacional, el mito, que es un mito fundacional del hecho, como si fuera una cosa que se vio, cuando en realidad nadie la vio porque fue una interpretación. Esto es como, me van a perdonar los cristianos, esto es como cuando se celebra la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, nadie lo vio subir a ninguna parte, ni siquiera una escala. Se supone que subió al cielo, se celebra el día de la ascensión de nuestro Señor. Y si tú preguntaras, bueno, ¿cuándo ascendió y a dónde ascendió? ¿Quién dijo? ¿Quién lo vio? ¿Hay fotos? ¿Hay firmas? ¿Huellas digitales? No, eso es lo que dijeron los evangelistas en algún momento, como 50 años después. Y se convierte en parte de una narrativa religiosa que tú no la vas a empezar a discutir después con esta cosa tan vulgar como es simplemente ir a la realidad, ¿no? A los hechos o a los posibles hechos. Se crea esa versión y se acabó. Acá se creó la versión de la explosión de las demandas sociales. Cualquiera que tenga medio dedo de frente comprende que no pudo haber simplemente una explosión de demandas sociales tan organizada que quemaron simultáneamente todas las estaciones del metro, para no ir a otros hechos que ocurrieron al mismo tiempo, que suponían grupos organizados, que suponían materiales, suponían una organización previa, suponían, en otras palabras, una planeación insurreccional. Que luego, por supuesto, desató otro fenómeno, pero eso ya es marginal. Y
¿Quiénes celebran esto? Bueno, los interesados en echar abajo la sociedad tal como la conocemos. Ni tú, ni yo creo que la mayoría del país celebró ninguna cosa el 18 de octubre. Pero la gente que participó en eso, que aplaudió eso, y que ya se olvidaron de los hechos, sino que ya se les pegó esto de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, en este caso la explosión social, la celebran porque consideran que fue el primer paso hacia la construcción, no sé de qué, una sociedad alternativa, no, espero que no sea el socialismo, o el chavismo, o el populismo, o el modernismo, o el progresismo, ponle los nombres que quieras. Eso es. Y la confusión nace del olvido, nace de que se instaló este mito fundacional y nace de que hay muchos interesados en mantener ese mito. No solo la izquierda, sino que el gobierno. Porque para el gobierno era muy penca decir, ¿saben qué más? Hay una insurrección. Lo dijo el propio presidente en su primera intervención, recuerda, dijo, hay un enemigo implacable, etcétera. Pero les dio un poco de vergüenza decir, y ante ese enemigo implacable no nos atrevemos a hacer nada. Entonces era mucho más digerible decir, es que hubo una explosión ciudadana. Por supuesto, ¿qué vas a hacer tú contra los ciudadanos? Si los ciudadanos salieron a manifestarse quemándolo todo, ¿qué vas a hacer tú? Si son mis compatriotas, no les puedo hacer nada. Así que los dejo. Entonces les convenía al gobierno, era mucho más aceptable. Y a partir de ese mito viene el segundo capítulo, la agenda social. Es cuestión de hacer memoria. Luego, en esos mismos días, creo que en menos de una semana, el gobierno aceptó esto que hasta ese momento era una tesis más o menos delirante de la izquierda de hacer una nueva constitución, y se convirtió en una realidad porque el presidente y su círculo de gente atemorizada, por Dios que estaban asustados, deben haber pensado que iban a descomprimir la situación. Y lo que hicieron simplemente fue encarrilarla a lo que vamos a vivir este domingo y más adelante, 2 años más. O sea, movió una agujita en la estación y el tren inició un recorrido que va a tomar, ya lleva 1 año y otros 2 años más, y quién sabe lo que venga después. Claro. Eso es. Te agrego algunos datos, y esto entre paréntesis, a propósito de esa frase del presidente de estamos ante un enemigo poderoso. ¿Por qué? Porque salieron varias publicaciones durante la semana de cómo fue influida esa frase con un informe de inteligencia del ejército que hablaba de la injerencia extranjera. Y luego ellos mismos no han podido, me refiero desde el gobierno, no han podido apoyar esa tesis, y luego tampoco tuvieron mayores insumos, por lo que uno lee, a lo mejor hay información privilegiada que uno no sabe, por lo que no han podido apoyar la tesis de los primeros informes de la inteligencia de gobierno. Bueno, exactamente, yo creo que fue un resultado ese octubre entre una clase política que aprovechó una situación de violencia para poder avanzar en su propia agenda, y además un Estado incapaz de controlar esa violencia. Pero hay una frase que me gustaría revisar contigo, Fernando, porque el gobierno se ha encargado de repetir una y otra vez que finalmente ellos optaron por una salida institucional o una salida democrática a este grave problema de las demandas ciudadanas, cuando nosotros lo leemos como el grave problema de la violencia y la destrucción. Pero bueno, y que optaron por esta vía institucional. Y yo me pregunto, bueno, pero hay muchas vías institucionales. Podrían haber controlado con las instituciones que la democracia le da al gobierno, podrían haber controlado la violencia. Podrían también haber llegado a un acuerdo con los partidos políticos para implementar una gran agenda de reforma a las situaciones puntuales que las personas consideran injustas, como por ejemplo la salud pública, o por ejemplo las pensiones, las famosas pensiones. Bueno, pero ellos hablan de esta salida institucional y ellos crearon una nueva institucionalidad para salir. El plebiscito es una salida creada, los mecanismos para elegir a los constituyentes es una salida creada, pero bueno, ese es el relato que ellos están instalando en esta salida constitucional, y a mí me parece más bien que la salida institucional famosa que el gobierno está tratando de instalar como relato y como además como legado, porque ese es el legado que están construyendo en el gobierno, es una salida para salvarse ellos. Fue para salvar el gobierno, no para salvar la democracia, fue para salvar también y tener apoyo de los partidos políticos del Congreso que no le prestaron apoyo en su gran mayoría desde el inicio de este gobierno. ¿Y por qué te menciono esto? Porque prepararon un documento con Cancillería para poder hablarle al resto de los países a través de las embajadas, donde
relatan lo sucedido en octubre y destacando que Chile ya regresó a la normalidad y al camino institucional a través de este plebiscito. Yo digo, bueno, a lo mejor diplomáticamente pueden funcionar estos documentos, pero en realidad uno tiene que entender que salir al exterior a hablar del camino que está tomando Chile es más bien por un tema de economía, de atraer inversiones, de que no piensen que Chile es un país que no es adecuado para instalarse o por último para que ayude a salir de la crisis económica. Bueno, pero el mercado lo toma de inmediato. O sea, el hecho de que nos vuelvan a calificar con mayor riesgo como país, que fue la última calificación de Fitch, que por lo demás no es un número simplemente, es para nuestros auditores, significa cuando nos rebajan en la calificación que nos cuestan cientos de millones de dólares por mayores intereses. Somos un país más caro porque somos más peligrosos, o sea, así de simple. Y entonces, cuando uno ve los índices de la bolsa, cuando uno ve cómo salen los dólares, cómo la gente está buscando, bueno, no hay relato que pueda contraponerse a la realidad. Y la realidad es que somos un país hoy donde las inversiones están corriendo riesgo, si lo puedo poner desde ese punto de vista. Bueno, después del primer capítulo que escribieron en los primeros días de octubre con el mito fundacional, todo lo demás venía por añadidura. ¿Qué iba a decir el gobierno después de eso? Iba a decirle al mundo, miren, nos morimos de susto, nos hicimos en la ropa, nos hicimos caca de susto y entonces cedimos todo. ¿Iban a decir eso? No, pues tienen que seguir con una versión edulcorada, un poco como esas versiones del país que dan los folletos de turismo, todo estupendo, unas fotos preciosas, tú no vas a ver nunca una foto donde se ve una población miserable, los edificios de Las Condes, uno lo puede ver en YouTube, estas visiones beatíficas de Chile que se hacían hasta hace unos 4 o 5 años atrás. Entonces eso es bastante explicable. En cuanto a que hubieran podido encontrar otra salida institucional, yo no creo, fíjate, Nicole, porque el asunto era tan grave que tú no ibas a contentar a esa gente que no eran simplemente aprovechadores de lo que estaba pasando, sino que fueron parte de lo que estaba pasando. Parte de lo que estaba pasando, o sea, actores activos en un grado o en otro. No necesariamente andaban todos con caja de fósforo prendiendo fuego, pero fueron parte, no son simplemente oportunistas. Algunos sí, pero la izquierda como conjunto tiene muchas expresiones, pero opera como un solo cuerpo. No le iban a estar aceptando al gobierno a esa altura, en medio de un país en llame, con un gobierno que le temblaban las cañuelas. Oye, bueno, ya reformemos tal cosa, tal otra. Pidieron todo y obtuvieron todo. Ellos jugaron bien su mano. Jugaron su mano. O sea, dijeron, ya, su apuesta y el triple. Muéstrame sus cartas. Y el gobierno hizo lo que hace una persona, bueno, botó las cartas a la mesa nomás y entregó todo. No había ninguna cosa. La única alternativa habría sido algo imposible para este gobierno. Habría sido reprimir con los recursos que entrega la ley, y eso habría significado, Nicole, derramamiento de sangre por el nivel que las cosas estaban. Porque Exacto. No era meramente una marcha de estudiantes, una cosa así. Habría significado muertes. Y este gobierno, y no solo este gobierno, sino que muchos gobiernos hoy en día, incluso el gobierno chino, increíble, por razones de largo aliento, por la fuerza que ha tomado en los discursos sobre los derechos humanos, por razones de progreso o de confusión mental o de avance en la humanidad, o por las razones que tú quieras, ya no es como antes tan fácil decir, ya, pues salgan a reprimir a esos tipos y si es necesario, como pasaba antes en Chile. Los carabineros salían con el Mauser. Tú eres mucho más chica, así que tú no lo viste. Los carabineros salían con un Mauser. O sea, se suponía que en cualquier momento podían usar fuerza letal. Ahora se discute si pueden usar el guanaco, si pueden usar, le sacaron hasta las lumas. Vivimos en una época en que tú no puedes optar, salvo ya que el país esté viniendo abajo, supongo que ahí se tendría que usar la fuerza letal. Pero como tú no la podías usar, como incluso lo que hizo la fuerza policial en esos días, fue inmediatamente criticada por todos estos personajes de los derechos humanos nacionales e internacionales, acompañados por la prensa que está totalmente entregada a ese bando hace rato. Entonces, el gobierno no tenía otro camino que rendirse. Para haberse no rendido y haber dicho, sí, ok, vamos a usar fuerza la que sea necesaria,
tú necesitas otras personas en la moneda de los que estaban ahí. Tanto Piñera como Espina, que estaba muerto de susto en esa primera conferencia que dio, estaba pálido el pobre hombre. Toda esa gente, todo ese mundillo de la moneda, eran como Piñera, eran el tipo de políticos que crecieron en estos años, que no son capaces de hacer eso, se mueren de susto, están espiritualmente dominados por el discurso ajeno, por el discurso de la izquierda, por el discurso del progresismo. Tú no les podías pedir que se comportaran como se habría comportado, no sé, que se hubiera comportado Pedro el Grande o Charles de Gaulle, una cosa así. Se comportaron como la clase de políticos medianos, tibiones y cobardones que se han criado en estos años bajo la férula de este discurso. Así es que, viéndolo por ese lado, ya que no teníamos a Charles de Gaulle ni teníamos a Pedro el Grande, se tenía que rendir. Y eso fue lo que hicieron. Y se siguen rindiendo hasta en detalles como el que tú mencionaste al principio con el tema del transporte. Está en eso. Pues ya se convirtió en una costumbre rendirse. Les es cómodo. Total, ya se bajaron los pantalones y los calzoncillos. ¿Qué tanto? ¿Qué importa? ¿Qué tanto? Y déjame ahora ponértelo del lado de la izquierda que tuvo la reforma constitucional y el cambio de la Constitución, incluso en varias candidaturas presidenciales. Entonces uno podría haber previsto que tenían un plan, que saben lo que quieren hacer con la Constitución. Bueno, y resulta que mañana, yo creo que hay algunos partidos que sí la tienen, pero cuando uno revisa las campañas de la franja electoral, que por lo demás terminan hoy día jueves, y uno se da cuenta el nivel de confusión y el nivel de abstracción de las campañas y de cómo, en vez de colaborar con información, han confundido más aún a las personas. Y ahí uno suma una serie de reivindicaciones que no van, además, escritas en las constituciones en general, donde se habla de esperanzas, de sueños, cosas muy abstractas, muy superfluas. Uno se da cuenta también que ellos mismos no saben qué van a poner en la Constitución. Algunos. Yo creo que ahí está. Yo creo que quizás no sea así, Nicole. Yo creo que ellos saben perfectamente, pero una cosa es lo que uno sabe y otra cosa es lo que uno dice al público, que tiene una cierta limitada capacidad de comprensión, que quiere escuchar determinadas cosas. Recordemos que el propósito de la izquierda es ganar este plebiscito, haciendo que la gente sienta que con esta nueva constitución sus vidas van a cambiar para mejor. Entonces, como cualquier publicidad, Nicole, se exagera, incluso a veces se miente, ¿no es cierto? Como esa publicidad en que aparece una niña preciosa usando un producto para insinuarte que si tú usas ese producto, aunque sea un adefesio, te vas a convertir en la niña bonita. Entonces, no es que tengan confusión, simplemente esa es la naturaleza de la publicidad que hacen de su producto para obtener el máximo, tal como ellos lo calculan, de respuesta positiva de los consumidores en este mercado político. Pero ellos tienen su constitución perfectamente terminada, Nicole, la tienen terminada del primero al último capítulo, lo que quieren en materia, te puedo decir uno por uno todas las cosas que quieren cambiar. Desde luego el Tribunal Constitucional lo borran del mapa, cambian los quórum, le dan un infinito más poder a las mayorías, incluso transitorias, generan una serie, le ponen más trabas todavía al presupuesto y a la manera de gestión de las Fuerzas Armadas. ¿Te quieres que te siga? Es una montonera de puntos, pero no son tan digeribles para el público si tú los presentaras así. Aparte que el público se aburriría de escuchar una razón tras otra. Entonces, ofrezcámosles la vida eterna a cambio del apruebo. Mucho más fácil, no hay ningún problema. Eso es, si saben lo que quieren, siempre han sabido, lo saben perfectamente. Y no creerás tú que organizaron todo lo que organizaron sin saber cuál era su propósito final. Si esto es como una operación militar, tú organizas las tropas de cierta manera para obtener un resultado, no porque sí. Así que los únicos confusos aquí, si hay gente confusa aquí, es el público y por supuesto tus colegas, o si es que están confusos, algunos son simplemente unos cínicos, otros se compraron hace rato las teorías progresistas, que no está claro en qué consisten realmente, y otros son, bueno, mejor callo. Efectivamente, lo que tú dices es lo que la gente que ha estado más
instruida en el proceso es lo que piensa. Las constituciones en general no son programas de gobierno, las constituciones son para regular los poderes del Estado, son para ponerles límites. De hecho, las constituciones, las buenas constituciones son para proteger a los ciudadanos de los poderes del Estado que pueden terminar asfixiando a la libertad de las personas, protegen la libertad, no tiene que ver con reivindicaciones. Y acá porque se mezclan algunos conceptos cuando se le echa la culpa a la ineficacia de nuestro Estado, a la ineficacia de los políticos que han hecho clientelismo de los servicios públicos. Se echa la culpa a la Constitución como si fuera la Biblia para poder dictar las políticas públicas, cuando todos sabemos que no es así. Y esto me lleva a algunas preguntas, y a propósito de un Twitter de Boric, por otro tema, cuando hablaba de que el domingo va a realizarse el plebiscito más importante de la historia de Chile, el que va a tener más épica, y algunos analistas determinan que el domingo, independiente, bueno, todos creen que va a ganar la prueba, pero que el domingo es el fin de un ciclo, es el fin de un gobierno, bueno, el gobierno terminó hace rato, es el fin de una manera de hacer política o es el fin de algo. Y ¿será realmente el plebiscito más importante de la historia de Chile? No lo sé. Te contesto, o lo que yo creo, humildemente, después de este primer bloque comercial. Estimados amigos, si usted tiene una empresa o una oficina profesional y quiere que no llegar una mañana y encontrarse con que lo desvalijaron, le propongo que se contacte con B2B Tech, que ofrecen soluciones de seguridad muy integrales, diseñan e instalan cámaras de seguridad en los lugares estratégicos, las salas de monitoreo y todas las demás parafernalia electrónica que permite que usted pueda, cuando abandona su oficina, cuando abandona su empresa, irse tranquilo a la casa sabiendo que no van a poder nomás. Entonces, B2B Tech, los datos están a mi izquierda, no espere que lo roben, pues no espere que lo desvalijen, póngase, este es el caso en que vale la pena ponerse el parche en telería. B2B Tech. Y para los personajes de nuestro país que viajaban mucho por avión, que tienen un montón de kilómetros o millas acumuladas, les sugiero que las cambien por plata lo antes posible, porque en cualquier momento las empresas eliminan lo que usted acumuló y usted queda en cero otra vez y perdió todo eso. Para no perder nada, entre a kmmillas.cl y le van a comprar su millaje. Mire qué simple. kmmillas.cl, estimado amigo, convierta esa cifra abstracta de miles de kilómetros que a lo mejor ya están desapareciendo o van a desaparecer pasado mañana en plata. Y si usted tiene o va a tener pronto un litigio laboral o alguna complicación laboral que implica pasar por un tribunal, le sugiero que se ponga en contacto con GMS, que es un bufete, me dicen que se dice, de abogados especialista en temas laborales. Todos los aspectos de un tema laboral, todos. Ellos son especialistas, conocen el asunto en todos sus ángulos y por lo tanto corresponde, ¿no?, ir armado con las mejores armas a un litigio legal. GMS, formado por Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa. Y volvemos con Nicole. Tú me preguntabas, o más bien me planteabas el tema, porque ¿quién soy yo para responder preguntas? Si este va a ser el plebiscito, la constitución del siglo, una cosa épica. No lo sabemos ni siquiera qué va a resultar este domingo, porque yo no estoy tan seguro de eso de que gana la prueba, como han estado machacando insistentemente incluso agencias de publicidad que uno no sabe, o sea, agencias de investigación que uno no sabe si son agencias de investigación o agencias de publicidad. Pero da lo mismo, gane quien gane, pero vamos a suponer que gane la prueba para poner la cosa más cruda. Si esto va a significar un cambio en la historia de Chile, va a haber que examinar cómo se desarrolla el proceso. Los grandes procesos históricos tienen un origen, por supuesto, pero en ese origen no está todavía todo el desarrollo, porque puede pasmarse a mitad de camino, o se puede paralizar, o sea, pasmarse, o puede ir por otro lado, o puede efectivamente significar un cambio de gran magnitud. Ustedes, yo les sugiero a los interesados en estos temas que estudien en la historia del Chile del siglo XIX, porque ahí hubo varias constituciones que fueron muy peleadas, muy discutidas además. Exacto.
vean ustedes si fueron significativas o no. Hubo algunas constituciones que no lo fueron porque duraron re poco, así que no pueden ser significativas. Otras establecieron efectivamente parámetros que determinaron cosas, que a su vez determinaron otras cosas, que a su vez determinaron eventos muy posteriores que tienen su origen, por lo tanto, en esa constitución. Pero no sabemos todavía cómo se va a desarrollar esto, si acaso gana la apruebo, cómo se va a desarrollar en estos 2 años, si efectivamente la izquierda va a lograr imponer la constitución que ya tienen lista, si no va a ser transformada en el camino, si no van a ocurrir eventos a mitad de camino, inesperados, desde que lleguen los ovnis hasta una guerra nuclear o cualquier cosa. Pueden pasar muchas, pero muchas cosas en 2 años. Debiéramos ya sacar lección, Nicole, por lo que hemos vivido. Cómo las cosas cambian, pero inesperadamente y brutalmente. Piensa en la pandemia. Así es que, claro, pero ese es el discurso de Boris y la izquierda. Quieren, además de todas esas mentiras que dicen de que tu vida va a cambiar al otro día para mejor, le quieren dar un aire épico. O sea, es más bonito, lo adornan más, es crema pastelera. El cambio épico, el país entero, así un poco como esos murales así mexicanos, con un pueblo mirando hacia el cielo, avanzando con sus palas, con sus cuestiones. Eso es un cuento de hadas nomás. Que ellos quieren ser parte y quieren ser protagonistas de una historia de Chile que se sienten que no han escrito. Entonces, así es la política, siempre quieren estar con la firma, con la foto. Claro, quieren ser grandes personajes y son bastante menores en realidad. Lo que comentaba ayer en el programa, que si uno mira los personajes políticos de hoy, que son candidatos a la presidencia nada menos, con los que eran candidatos cuando yo era cabro chico, hay una distancia abismal. Entonces, el propio Carlos Marx decía que la historia se escribe 2 veces, primero como tragedia y después como comedia. Y yo creo que podemos aplicar eso también a los personajes de la historia. Hay momentos en la historia en que hay grandes personajes, para el mal o para el bien, malos como Stalin, como Hitler, buenos como Churchill, como Lincoln, y hay otros momentos en que los personajes son diminutos, son personajes de segunda línea, son partiquinos, son coristas, son bataclanas, son realmente para la risa. Y así que ver a personajes que son de esa categoría tratando de convertirse en personajes épicos resulta divertido, ¿verdad? Tú hablabas del proceso en el que podríamos entrar con el apruebo y me acordé de una carta que escribió el ex secretario nacional de Planificación de Ecuador. Recordemos que este tema del cambio en la Constitución ha sido parte del relato político de la izquierda latinoamericana. Por eso también se cambió la Constitución en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, para qué hablar de Venezuela. Entonces, él da el ejemplo de qué ocurrió en el proceso del cambio de Constitución en Ecuador. Él también fue un ex constituyente que estuvo ahí y dice que los resultados al final terminaron siendo tremendamente peligrosos. Esto fue el año 2007, para que se ubiquen en la época. Dice que al final la Constitución de Ecuador, ya les voy a dar un dato que pasa a ser chistoso, se constituyó en un catálogo gigante de derechos sociales que nunca se han podido garantizar. Y en parte no se han podido garantizar porque para garantizar derechos sociales un país tiene que crecer, un país necesita economía. Sin eso, olvídense de los derechos sociales. Dice que aumentó la frustración, que creó una mentalidad además paternalista con el Estado y que en el proceso se frustró mucho la participación ciudadana, que es lo mismo que va a pasar acá, ya que cualquier tipo de constituyente, sea mixta o 100% constituyente, va a terminar siendo de los partidos políticos y sus candidatos que no pueden presentarse a reelección en el Congreso o ex ministro o ex algo. Y da un dato que me parece relevante y dice que además en Ecuador el texto escrito tuvo una tremenda influencia que ellos además denunciaron, una influencia extranjera de la izquierda radical venezolana, española y latinoamericana. Y al final, el único, aparte de ese gran listado de derechos sociales, la Constitución de Ecuador terminó con el debilitamiento de los poderes, del equilibrio de los poderes políticos, en el caso de ellos con mayor poder para la presidencia y ampliando la cantidad de cargos que puede nombrar el propio presidente. Entonces terminó
en nada, terminó en gobiernos de izquierda, terminó en una historia que no ayudó al pueblo ecuatoriano. Y me acordé, aparte de los derechos sociales, que esto te lo quería contar como anécdota, pusieron en la Constitución el hecho de que para Ecuador el deporte competitivo iba, no lo estoy diciendo literal, para que no me lo tomen literal, no está redactado así, pero le hicieron un párrafo aparte al deporte en que Ecuador finalmente se iba a convertir en una potencia deportiva. Ustedes me pueden decir desde el 2007 en adelante cuál es el cambio de los deportistas en Ecuador. Al contrario, si uno habla con algunos de ellos te dice, bueno, recursos nunca más llegaron. Bueno, ese es una de las historias de un país cercano al nuestro que ya vivió este proceso, así como varios colombianos también han contado la historia de cómo esa larga lista de derechos sociales terminó judicializándose y llegando a nada. Bueno, ahí hay una tradición latinoamericana que se remonta a la época en que éramos colonia del Imperio Español, ¿no? Esta creencia que era muy hispana, y esto a su vez se relaciona con otros procesos históricos, de pensar que la realidad tú la puedes determinar escribiendo un decreto, en esa época decreto del rey. Por ejemplo, cuando estaban los temas acá del tratamiento de los indígenas, que denunció este sacerdote, ¿cómo se llama? Que escribió una historia general de las Indias, etcétera, no me acuerdo el nombre, algo con Tir Molina, el cura no sé cuánto. Bueno, entonces el rey dijo, sí, pues en realidad los tratan muy mal. Y escribió un millón, se hicieron millones de decretos que por supuesto no llegaron a ninguna parte, porque las fuerzas económicas, las costumbres, etcétera, eran mucho más potentes que cualquier decreto. Y en Latinoamérica continuamos con esto del papeleo, de creer de que los decretos, que las leyes, que las constituciones van a cambiar la realidad, y caemos de ahí, caemos en el cantinflismo. Fíjate que al revés, en la cultura anglosajona, donde el palabreo vale menos que lo que tú haces, la Constitución americana no ha sufrido ningún cambio, salvo algunas enmiendas. En Inglaterra, en algunos países, Inglaterra en realidad no tiene ni siquiera una ley formalizada como doctrina en un código, sino que es consuetudinaria. Son los precedentes legales, etcétera. Pero funcionan perfectamente. No vamos a cambiar el modo de ser de este continente lastimoso y para la risa que es Latinoamérica, incluyendo Chile, con su cultura de la desprolijidad, de la pereza, del parasitismo, de la depredación y de tantas cosas que son las que realmente hacen que un país crezca o no crezca. No la vamos a cambiar redactando algunas elegancias en un libraco que solo va a servir en lo práctico para darle más poder a los políticos, o sea, para que haya más sinvergüenza robando de las arcas fiscales, para decirlo derechamente. ¿No es cierto? Cada vez que meten mano en los señores políticos para cambiar la vida nacional, lo único que resulta de eso es que se genera una nueva capa burocrática. Mira todos los ministerios que se han creado en los últimos años. Hay un problema con los derechos humanos, creemos una cuestión de los derechos humanos. Hay un problema con el medio ambiente, generemos un ministerio del medio ambiente. 400 tipos más cobrando sueldo. Entonces, obviamente que no va a mejorar la vida de este país el cambiar la Constitución. Este país, para mejorar, tendríamos que repoblarlo, parece. No sé, tendríamos que cambiar nuestras costumbres, tendríamos que empezar a trabajar en serio, los estudiantes tendrían que empezar a estudiar en serio, la gente tendría que empezar a ser honesta, tendrían que pasar un montón de cosas que no tienen que ver ni con la Constitución ni con las leyes. Con la Constitución y con las leyes no vamos a cambiar absolutamente nada. Mira, las leyes que se promulgaron hace unos meses o años atrás, no mucho tiempo, sobre la violencia intrafamiliar, y los infelices, los curados, los picados, los pencas, los resentidos le siguen pegando a sus señoras. ¿Qué cambió? De repente agarran a uno y lo llevan preso, eso es todo. Eso no cambia nada. Eso no cambia nada, no cambia la violencia intrafamiliar, una ley, un ministerio y 400 funcionarios ahí tamboreando en un cacho esperando que les llegue una denuncia. Te agrego un dato que me parece relevante. Tanto que se compara a los estados y nos comparamos con países europeos y varios de la centroizquierda o de la izquierda propician que Chile debe tener un estado benefactor, un estado de bienestar. Bueno, ninguno de los países europeos que tuvo estado de bienestar, que por lo demás quebraron y tuvieron que retroceder en varias políticas públicas, ninguno de esos países para poder implementar esas políticas públicas cambió la Constitución.
Ni Holanda, ni Suecia, ni España, ninguno cambió la Constitución, simplemente implementaron políticas públicas en las cuales el Estado se hacía cargo de mayormente de una red de prestaciones. Entonces, creo que acá se confunden varios conceptos, así como echarle la culpa al Estado subsidiario, cuando el Estado subsidiario finalmente lo único que dice no es que no te garantice la salud, no te garantice la educación y la vivienda. Lo que dice el Estado subsidiario en el fondo es que para poder hacer esa prestación también permite que intervengan los privados. Entonces, hay que decir las cosas claramente y acá esta confusión de concepto o este relato en el cual se le echa la culpa a la Constitución y cómo está escrita por la falta de eficiencia de las políticas públicas le viene muy bien a la izquierda con esa falta de relato. En todo caso, te decía una cosa, yo creo que tenemos el Estado benefactor más grande del mundo, hay 500.000 empleados públicos en este país, ¿te parece poco beneficio? ¿Qué más? Casi 1.000.000, sí. O sea, claro. Si se trata de eso, yo te aseguro que sí. No, es verdad, no estoy bromeando. Si tú comparas los beneficios que entrega Suecia, comparado con el beneficio que significa acá entregarle pega a 500.000 personas, de las cuales la mitad son parásitos, la otra mitad trabajan, porque no estoy diciendo que todos los empleados públicos no hacen nada, claro que no, pero hay una proporción importante que se va acumulando, y quienes saben mejor que nadie de eso, Nicole, son los propios empleados públicos que trabajan. O sea, inamovible. Este es más que subsidiario, este es un Estado benefactor, pero a todo cachete. Y en todo caso no veo por qué se ha instalado esta idea de que el Estado te tiene que garantizar ninguna cuestión. Lo único que tiene que garantizar al Estado es que las leyes funcionen y que hay orden público, que no va a haber un tipo que en la calle te pega un palo en la cabeza y te saca la plata sin que pase nada. ¿Por qué te tiene que garantizar cosas que tienes que obtenerlas tú con tu esfuerzo? Yo no he creído nunca en esta teoría de los subsidios, de los beneficios que te entrega esa entelequia llamada Estado. Para empezar a hablar. Pero si de eso se trata, ya que se instaló, puta, tenemos el Estado benefactor más grande del planeta, de la galaxia. Oye, déjame pasar a una breve pausa comercial, como dicen. Vamos con la pausa. Bueno, amigos, para sus papeles en notaría ya saben, no tiene que instalarse horas de horas. Simplemente prende el computador, entra a la página notariosexpress.cl y Liz Taylor. Ahí usted anota el papel que necesita, le van a pedir los datos requeridos para eso, usted paga con su tarjetita, esa información va a dar a una notaría, la que usted eligió, la que está más cerca de su casa, lo llaman, a lo mejor en unas horas, a lo mejor en un rato, a lo mejor el día siguiente en la mañana, y todo lo que usted tiene que hacer es ir, firmar e irse. Tiempo de espera, 3 minutos, 2 minutos, 4 minutos. En vez de 3 horas, 4 horas, 5 horas. Nada puede ser mejor. Notariosexpress.cl, estimados. Y para lavar su ropa bien, Lavo Club, amigos, laven bien su ropa con un producto que además no le va a molestar la piel, que es biodegradable, que es hipoalergénico. Yo se lo digo, soy alérgico, ustedes ven cómo me paso apretando la nariz porque me empieza a picar todo. Yo soy así porque según aquí en mi familia, tú sabes, Nicole, creen que yo vengo a otro planeta y todavía no me adapto bien a la atmósfera de acá. Bueno, sí que estoy lleno de... No solo cosas. Tu familia cree esto. Bueno, entonces Lavo Club le está entregando un detergente que tiene todas estas ventajas, que viene en un envase de 10 litros que le dura mucho tiempo, se lo llevan a la casa, se lo reponen en la casa y además ahora usted tiene la posibilidad de adquirir un suavizante con un rico aroma para que la ropa quede impecable. Y si usted es empresario o empresaria y ya sabe, por lo tanto, que su empresa siempre tiene problemas en la sección gestión de plata, bueno, tantas cosas, la contabilidad, contaduría, personal, el pago de la cotización, el pago salario, millones de cuestiones y siempre hay problemas. Y eso es porque está mal organizado su gestión. Probablemente hubo un momento constitucional, digamos, en que se organizó algo que produce sus efectos con el tiempo y a veces uno no se da ni cuenta. Y su empresa funciona con el freno de mano puesto. Póngase en manos de Controller, una empresa creada para examinar su sección de gestión con los instrumentos más avanzados de la informática en términos de análisis de flujo y de matrices y una serie de cuestiones matemáticas muy complicadas. Y las personas que crearon este asunto Controller tenían 20 años de experiencia en empresas internacionales, así que le aseguran que le van a pasar los rayos X por su empresa. Ellos tienen planes para pequeñas, medianas y grandes empresas. Póngase en contacto, aquí están los contactos que está esperando, hombre, señora, por Dios, hombre, llámelos, póngase en contacto. Y vuelvo con Nicole.
Sí, solo otro de los mitos con respecto a cómo falla el Estado. Se publicó hace pocos días a través de la Tax Foundation, que es una fundación que se dedica a analizar los impuestos en los distintos países, y en este caso Chile salió entre los países OCDE con los impuestos menos competitivos y solo superado por Italia. Ahora, cuando dicen impuestos menos competitivos, no voy a profundizar en todo lo que dice el estudio, no se trata de que Chile tenga pocos impuestos, significa que toda su malla impositiva hace que Chile sea un país difícil de invertir y sea un país muy entrabado para poder innovar y meter dinero. Dice que Chile finalmente se ha convertido en uno de los países con mayor carga impositiva de la OCDE. Entonces, pregunta, bueno, ¿y dónde quedan todos esos impuestos si nos comparamos con los países OCDE? ¿Dónde están? ¿En qué se gastan esos impuestos? Bueno, ahí está el famoso tema del Estado chileno y sus políticas públicas con esa, tú lo has hablado miles de veces, con ese monstruo gordo que se come todo lo que nosotros trabajamos. Tú sabes que parte del estudio indica, no este, pero otro indica que un chileno promedio trabaja 3 meses para pagar el total de los impuestos que tiene que trabajar, y una persona de alto ingreso, 5 meses. Estamos hablando, 5 meses de 12 meses se trabaja solo para el Estado chileno. Y como me decía un amigo con el cual tocamos este tema también muchas veces, uno hasta podría aceptar pagar impuestos altos si uno hubiera un buen resultado, como ocurre precisamente con esos países que tú mencionaste, esos países escandinavos, donde la gente paga harto. Estuve estudiándose el otro día los países escandinavos, no sé en este momento exacto, pero durante muchos años los impuestos iban más de la mitad de tus ingresos. Pero eso realmente se manifestaba, tú lo podías ver y quedar tranquilo de que esa plata efectivamente estaba ayudándote a ti también en forma indirecta, porque lo que gasta el Estado te va a redundar a ti también, de un modo o de otro. Pero cuando hay una zona oscura, cuando uno tiene la sensación, que más que sensación es una convicción, de que gran parte se está gastando en salarios de personal de más, o se está gastando, como ya se ha investigado y creo que se publicó hace un año, medio año, en iniciativas estatales que no funcionan, que fracasan, 300, 400 emprendimientos, llamémoslo, estatales que simplemente el emprendimiento consiste en pagarle salario a los tipos que están para ese emprendimiento. Cuando uno se da cuenta de lo penca que de las cosas que entrega el Estado, entonces se hace difícil pagar cualquier plata. O sea, hasta la cantidad más pequeña ya molesta, porque dices tú, esta plata yo me saqué la cresta para trabajar, me levanto temprano, leo 25 millones de cuestiones para hacer un programa, estoy pensando en mí ahora, y pago bastantes impuestos. ¿Y de dónde va esa plata? Para pagarle el sueldo al señor Gabriel Boric, para pagarle el sueldo a Florcita Motúa, para pagarle el sueldo a cuántos cientos de miles de empleados públicos que están calentando sillas, para programas que no funcionan. Entonces, me da lata, po. Y a los que pagan mucho más que yo, bueno, yo pago harto, tengo que pagar contribuciones que son cada vez peores. O sea, digamos, son prácticamente, eso sí que son expropiatorias. Bueno, ¿y dónde está el resultado? O sea, bueno, yo personalmente no me beneficio para nada con lo que haga el Estado, pero por lo menos me gustaría ver que gracias a estos dineros que uno pone, y a ti te debe pasar lo mismo en tu familia, hay una excelente educación, la salud está funcionando bien, la gente la atienden a tiempo, cuando vas a una oficina pública te atienden bien y rápido, que el medio ambiente realmente funciona ex ante y no a posteriori, que no hay arreglines, que no hay personal de más, que no hay apitutado, que no hay robo. Bueno, cuando uno no tiene claridad respecto a eso, la frase que dijiste, el Estado a mí no me da nada, yo creo que es prácticamente el problema que existe en nuestro país hoy, que de alguna manera el programa de Sebastián Piñera en sus inicios, en su candidatura, trató de posicionarlo, y que es que finalmente el Estado, que se quedó pasado en sus políticas y en donde focalizar los dineros y las prestaciones, era un Estado, el Estado chileno se enfocaba en la pobreza, pero cuando tú tienes un 8% de pobreza, vamos a subir ahora con la pandemia y la crisis económica y la crisis de violencia que tenemos, va a subir, pero pongámonos y situémonos en que tú tienes un 10% de pobreza, si sube un poco más. Tú focalizas el Estado hacia esas políticas, hacia esas personas,
estás enfocándolo a una minoría. No estoy diciendo que dejen de lado a la gente que vive en pobreza, sino que el Estado dejó de focalizarse a la gran mayoría de la clase media baja, donde sí se necesita una red que sienta que tú pagas los impuestos, estás trabajando, pero que tú recibes algo a cambio. Bueno, eso no lo pudo implementar porque su gobierno finalmente siempre estuvo trancado, pero me parece que hacia allá deberían ir la focalización de los recursos. Mira, te quiero juntar, ya que estamos hablando del Estado, del modelo, y esto de que en Chile siempre reclaman desde la izquierda con respecto al modelo, y la derecha se queda callada. Y esto lo quiero comparar con lo que está pasando en Estados Unidos a propósito de esta demanda histórica del Departamento de Justicia de Estados Unidos y además 3 estados que se sumaron contra Google por monopolio en las búsquedas de Internet y además por prácticas ilícitas para poder adquirir ese monopolio. ¿Y por qué lo traigo a colación? Y dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, porque la pregunta que hay que hacerse con respecto a Chile y el famoso modelo que se critica es si alguna vez el modelo ha funcionado correctamente. Y ahí tenemos varias deudas. Por ejemplo, tú sabes que la ley antimonopolio en Estados Unidos y el Departamento de la inversión, bueno, y cuando uno ve que el Departamento de Justicia se tira en contra de una de las 4 más grandes empresas tecnológicas, de las más importantes, son empresas millonarias, y le pone un proceso judicial para que puedan por lo menos dilucidar si efectivamente incurrió en prácticas monopólicas, cuando uno ve que el Congreso de Estados Unidos cita, esto fue en julio reciente, cita a las cabezas de Facebook, de Apple, de Microsoft, para poder explicar si es que están incurriendo también en prácticas monopólicas, uno se pregunta, bueno, ¿eso ocurriría en Chile? No ocurriría en Chile, porque el modelo de mercado en Chile no tiene una institución fuerte que esté velando para que efectivamente se pueda competir. Cuando uno ve el tema de la famosa las colisiones de los supermercados, de los pollos, cuando uno ve que se concentran las industrias, como lo que ocurrió con la AFP, que se fueron comprando entre ellas y fueron quedando 3, cuando uno ve las ISAPRES, que también se fueron comprando entre ellas, y uno ve al final que el mercado chileno tiende a la concentración y no hay ninguna institución fuerte que esté velando para que no existan estos monopolios, es que finalmente el modelo no funciona. Ahí es donde hay que hincarle el diente, ahí es donde deberíamos tener una institucionalidad fuerte que sea independiente a los poderes económicos e independiente a los poderes políticos. Bueno, yo creo que el modelo funciona. A mí los datos que me hacen evaluar un modelo es cómo vive la gente. Y supongo que no habrá nadie que dude que el país creció enormemente en los últimos 20 años con el modelo. Ahora que dentro de ese modelo se produzca un fenómeno de concentración, eso es un proceso natural del sistema capitalista, la concentración. Y en todo orden de cosas, la concentración del poder y del privilegio es un fenómeno natural, es como la gravitación universal. Ahora, en un país como el nuestro, con mercados tan pequeños, yo casi me atrevo, y esto lo discutí una vez en una comida completa, en un mercado como el nuestro, donde no hay muchos clientes, digamos, y sin embargo tú tienes costos fijos iguales, la concentración es casi una necesidad. La alternativa entonces tú es que tengas 20.000 pequeños actores que van a quebrar. Porque, y yo me acuerdo de los tiempos, por ejemplo, cuando hubo la colusión de los pollos, que hubo un escándalo y todo el mundo ponía los ojos en blanco. Bueno, yo tengo suficientes años para recordar una época en que comprar un pollo era algo que la gente común y corriente podía hacer una vez cada 15 días, al día domingo, por lo caro que era. Y después, con estas grandes firmas de pollo, qué sé yo, todas las que ustedes conocen, el pollo se convirtió en una cuestión que está ahí a la mano, que cualquiera compra cualquier día. O sea, un alimento absolutamente accesible para cualquiera. Entonces, para mí eso es lo importante, no si en vez de haber 10 empresas habían 2 o 3 que incluso se ponían de acuerdo de repente. Bueno, no, pero ser que sea pecado, yo no voy a entrar a discutir, habría que examinar los números. Yo todo lo veo por los números. ¿Pueden funcionar en Chile grandes empresas modernas sin concentrarse, sin tener que estar repartiéndose el mercado con otras 10? Porque si para repartirse el mercado con otras 10 tú no podés tener una empresa moderna. No, pero cuando una gran instalación. Tenés que volver a la época que yo era cabro chico, donde llegaba la señora de campo con los pollos en la mano. O sea, que para mí finalmente es qué nivel de vida tú tienes. Puedes comer, puedes vestirte,
puedes mandar al colegio, te puedes endeudar, que también es un factor de modernidad, que te puedes endeudar antes, simplemente no te podías endeudar. Dicen, oye, la gente vive endeudada, pero si ese es el progreso. Cuando yo era cabro chico, permítanme volver, la gente, digamos, que no era rica de frentón, si quería comprar algo en una tienda, por ejemplo, me acuerdo las tiendas estas que venían electrodomésticas, en esa época había una gran cadena que se llamaba ITES, que tú los debes conocer, los ITES. Bueno, tú te tenías que endeudar directamente en la tienda y te puedo asegurar que era cara la cuestión, pues, ¿eh? Era caro. Entonces, después se transformó el crédito en un commodity. Cualquiera puede tener un crédito. Lo tenemos indirectamente con las tarjetas bancarias. Entonces, de repente, claro, tú te puedes endeudar más de la cuenta. Nadie te obligó con una pistola puesta aquí y tú te puedes endeudar y estás jodido y vayas a dar al DICOM y todo lo demás y después te pones a lloriquear y le echas la culpa al modelo. Cosas como esas son bastante estúpidas y absurdas. La verdad es que este modelo ha funcionado bastante bien dentro de lo que podemos llamar bien para cualquier entidad humana, pues si estamos hablando de organizaciones humanas no angelicales. Yo quiero separar las cosas en relación a, no es un problema de modelo, lo que yo estoy diciendo, dando el ejemplo de Google. Estados Unidos tampoco está cuestionando su modelo. No. Lo que yo estoy diciendo es que si hubiera que mejorar, que si hubiera que mejorar nuestro modelo, las grandes deficiencias del modelo en el mercado es que en Chile es muy difícil competir, porque en general la legislación favorece a los grandes. Entonces, sí, claro. La ley antimonopolio en Chile, debería ser muchísimo más fuerte y estar diseñada para que pueda promover la innovación y la competencia. Eso es otra cosa, porque la innovación y competencia... Ese es el punto de lo que yo estoy diciendo, porque al final de cuentas, cuando tú tienes un mercado tan cerrado y concentrado, al final empieza a morir, porque no tienes nuevos actores, porque no se produce la eficiencia, porque se supone que la competencia te la produce. Entonces, donde hay que hincarle el diente tiene que ver con eso, con de verdad regular el mercado para que sea una competencia. Puede ser, Nicole. Yo sé que tú sabes, que yo sé que no estás discutiendo el modelo. Estaba simplemente haciendo un análisis paralelo, porque sobre este tema que tú has mencionado, también yo escuché y he leído en otros momentos, ahora no se discute eso, muchos análisis que me parece que no tomaban en cuenta ciertas realidades sobre cómo es la estructura del país, qué es lo que puede permitir el país, y a veces ocurre, por muy obsceno que parezca, que el monopolio es necesario, o más bien dicho, que no hay otro modo viable de hacer las cosas. Aquí tenemos una gran empresa monopólica, podríamos decir, o casi, que es el Codelco, ¿o no? ¿Podrían existir 3 Codelcos compitiendo entre sí simplemente por darle el gusto al principio de la competencia? Es absurdo. Está bien que compitan los buques maniceros entre sí, o que compitan las tiendas que venden artículos deportivos, o que compitan los negocios que venden automóviles, que hay como millones. Pero hay cosas que simplemente no tienen sentido, y que incluso no solamente tienen que ser monopolios, sino que tienen que ser regulados. Como por ejemplo, yo creo que es la locomoción pública, pero hay que hacerlo bien. Hay cosas cuya naturaleza propia, productiva, o la naturaleza del país donde están requiere la concentración. Pero por último, es un tema debatible ese. Yo creo que en general cuando uno habla del modelo y juzga el modelo, lo juzga en términos de cuáles han sido sus resultados para la población en general. Y yo creo que ahí hasta la izquierda, no, los izquierdistas más obcecados, eso no ven ningún hecho, no ven realidad, no saben sumar. Pero cualquier persona normal que observa su propia vida sabe que el modelo le cambió la vida a millones de chilenos, nos cambió la vida, me la cambió a mí, que nunca fui pobre, te la cambió a ti, Nicole, nos ha cambiado a todos la vida. Y esto no ha sido solo por el modelo, también está incluido aquí el tema del progreso tecnológico, que es fundamental. El modelo nos ha cambiado. Y otros modelos que pretenden ser más justos, equitativos y distributivos, y que lo hemos visto, estos experimentos a lo largo de todo el siglo XX y parte del siglo XXI, han sido un fracaso. ¿Qué más queremos saber de eso? ¿Ah? Cuando el Estado quiere hacer funcionar todo de una manera tal de que no haya monopolio, que todo se distribuya bien, al final termina distribuyendo pobreza nada más. Termina distribuyendo pobreza, miseria, hambruna y finalmente represión, que ya es la única manera que tienen de mantenerse en el poder. Pregúntenle a los venezolanos que están en Chile, digo yo, si los tenemos a mano, si es cuestión de preguntar. Uno se topa con venezolanos todos los días, ¿no es cierto?, en los negocios, en todas partes. Pregúntenle por qué están acá, po. ¿Será que el modelo chavista más distributivo, el socialismo bolivariano, funciona mejor que el modelo capitalista? Oye, Parece que no. Parece que no funciona. Mencionaste Venezuela
y me acordé de unas estadísticas que estuve leyendo que juntan cómo países que han hecho el proceso constituyente y han cambiado la Constitución, finalmente son los países de los cuales Chile recibe mayores inmigrantes. Venezuela está en el número 1, Ecuador, y además estamos hablando de países que no es fácil la llegada física a nuestro país, porque una inmigración natural puede ser con países limítrofes, puede ser Perú, Bolivia, por lo demás, que también tuvo un cambio de constitución con Evo Morales y donde también tenemos una fuerte inmigración boliviana. Pero bueno, hay otros países que podrían ser inmigraciones naturales por la frontera. Pero además tenemos inmigración colombiana y uno se pregunta por qué. Se supone que también pasaron por el proceso constituyente, tiene una constitución que los protege de todo, escrita por el pueblo. Ecuador, bueno, y te la da a colación por eso mismo, porque países latinoamericanos con cambio de constitución son los países donde tiene personas emigrando fuera de esos países. Pero uno le hace todo estos argumentos a alguien de izquierda, incluso una persona que supuestamente es un académico, porque conocido de eso, que se anda jactando de sus títulos que se compraron en la universidad, los patitos feos, alguna cosa así. No entienden. De repente uno llega a la especie de conclusión que esta gente tienen un tornillo de menos. No entienden, no ven los hechos, solamente ven la palabrería ideológica, los discursos, los evangelios, las doctrinas, los cuentos de hadas. No ven la realidad. Anda a decirles tú, oye, fíjate que precisamente los países con las constituciones más progresistas es donde la gente se está arrancando. Para ellos eso no tiene significado. ¿Ah? Es como cuando le pregunté a la señora Bachelet o a Beatriz Sánchez sobre unos números y se molestó con esto de los números. ¿Qué es eso de los números? ¿Qué es un número? Le faltó preguntar. La realidad no les interesa. No les interesa. Y la realidad que les interesa, la que ven, es la realidad del poder. El poder para ellos, por supuesto. Déjame, estimada Nicole, el último bloque y luego continuamos conversando estos temas tan gratos. Tan interesantes estos temas, ¿no? Sí. Bueno, estimados, si ustedes quieren invertir en Estados Unidos, a propósito de escopeta, invierta en USA.cl, un sitio en internet que le facilita todo. No solo los procesos legales, jurídicos, como sea, administrativos para invertir en otro país, sino que tiene ofertas concretas, inmobiliarias, franquicias comerciales, cientos, miles, literalmente, 3.500 franquicias para que usted escoja, cientos de ofertas inmobiliarias en todo Estados Unidos, departamentos por comprar, casas, arriendos, terrenos. ¿Se acuerdan esos terrenos que estaban cerca de la playa en Florida y que ya se vendieron? Siempre están apareciendo cosas así. Fuera de eso le pueden tramitar una viceresidencia en Estados Unidos y muy rápidamente le pueden tramitar y conseguir, eso sí que no toma casi tiempo, una cuenta corriente en un banco norteamericano. Que si usted va a hacer negocio allá, es bueno tener una cuenta allá. Y para ahora no comprar, sino vender, y acá en Chile, un inmueble, les recomiendo a mi amigo Ángel Hey, que es un corredor excepcional. Es excepcional no solo porque le haga publicidad yo aquí, no, porque el hombre trabaja 7 días a la semana, trabaja todo el día, tiene métodos innovativos y como resultado de todas esas gracias y virtudes, el hombre vende mientras otros corredores no venden nada. Nada. El hombre vende. Y si los otros venden, él vende más rápido. Fuera de eso, Ángel se puede hacer cargo de administrarle sus arriendos si usted es rentista, de tasar su casa, de conseguirle un buen arrendatario, todo lo que tenga que ver con asuntos inmobiliarios. Hey, ahí están los datos, póngase en contacto con él. 2 cositas más. Recuerden, amigos del sur, que si ustedes se pueden sumar a esta campaña de la descontaminación, terminando con esta historia de las chimeneas o de la salamandra y todas esas cosas dignas del siglo XIX, con los dispositivos que entrega miclimo.com, una empresa premiada por sus innovaciones. Es otro mundo, completamente distinto, y si usted vive en el sur, le van a dar 60 días para, por si por algún motivo se arrepiente, devuelve el equipo y le devuelven la plata. 60 días. Para los del resto del país, ya no corren los 60 días, pero sigue corriendo la eficiencia extraordinaria de estos dispositivos. Los del sur tampoco van a hacer uso de estos los 60 días. Yo creo que no va a haber nadie que se arrepienta. Estimados amigos, pónganse en contacto con miclimo.com y finalmente, ya saben, siempre dejo para el final a Pablo Tolosa, pero como es amigo, uno siempre sabe mal a los amigos. No, estar al final no significa nada. Es lo mismo. El ajedrez
de Pablo Tolosa, espacioajedrez.com, donde usted puede comprar una caja con todo lo que se requiere para jugar ajedrez, incluyendo un manual para los chicos, incluyendo 3 licencias para entrar al sitio. También puede comprar el reloj digital para que el juego tenga el elemento tiempo, que es importante, para que no se convierta en una competencia de resistencia, de paciencia al partido. Imagínense, tiene que tener un límite de tiempo, 40 jugadas por hora, no cumpliste 40 jugadas en una hora, perdiste de todas maneras, le pone otro color. Y también viene con 3 licencias, la distribución es súper rápida. Este es un regalo especial para los niños. Ya les he dado las razones, no se las voy a repetir. Si yo hubiera estudiado ajedrez desde los 6, 7 años en vez de cuando era un pailón de 13, no sería tan tonto como soy. A sus niños, estimados amigos. Y vuelvo ahora con Nicole. ¿Qué más tenemos, Nicole? Oye, para ir cerrando un poco el capítulo del plebiscito que viene el domingo, quiero mencionarte la editorial que escribió el lunes, una de las editoras del Wall Street Journal, donde ahí se puede de alguna manera constatar cómo ven el proceso que se está viviendo en Chile. Y ella titula la columna como la misión suicida de Chile, y dice que la nueva constitución lo más probable es que hará del país un país más pobre, más corrupto y menos libre. Y ella se pregunta varias situaciones, dice que ¿por qué está en cuestionamiento la manera en que Chile llegó a bajar la pobreza a un 8% luego de haber estado casi en un 70% antes de los 90. Dice que además Chile, a nivel latinoamericano, tiene la mejor cobertura en educación, en salud, etcétera. ¿Por qué hoy se lo están cuestionando? Y ¿por qué recibe para ella, en su editorial, un respaldo popular esta medida cuando finalmente los chilenos lo único que han tenido es progreso? Y responde con 2 situaciones para poder tener alguna explicación de esto. Uno dice que efectivamente ha colaborado en este deterioro de las expectativas la baja de crecimiento, pero hace responsable en parte al gobierno de Michelle Bachelet, donde se empezó a crecer 0, ¿te acuerdas que hubo algunos semestres en 0? Pero además donde Bachelet subió los impuestos, aumentó las regulaciones y no hubo resultado de nada. Junto con el factor económico, ella le suma algo que acá la derecha ha estado muy callada y tiene que ver con el adoctrinamiento marxista, lo pone ella, en las universidades, en los medios sociales y en los medios de comunicación, donde además no ha tenido una contraparte de la derecha chilena. Entonces dice que esa sensación de bienestar y seguridad que tenía Chile se ha ido desvaneciendo y que, para terminar, para darle algunos de los puntos importantes, dice que cada grupo de interés va a poner algo en esa constitución y que va a salir un texto amorfo, y se pregunta si esto va a terminar con la violencia en Chile. Así nos ven en parte, o en una parte de Estados Unidos, por lo menos con esta publicación. Bueno, esa persona, esa columnista, dices tú quién, ¿no? Sí, es editora del Wall Street. Bueno, la editora. Se hace preguntas que se las podría contestar ella mirando su propio país en este momento. Porque uno podría preguntarse cómo un país tan rico como Estados Unidos, con un nivel de vida como el de Estados Unidos, tenemos los fenómenos que hemos estado viendo peores que en Chile incluso. Porque allá llevan 2, 3 meses seguidos. No sé si ya continúan estos asuntos en las calles. En algunas partes sí. La violencia ha sido aún mayor. Ha ido bajando, pero fue más prolongada que en Chile. Y también tenemos unas masas de hordas de energúmenos saqueando, vandalizando, y también tenemos un partido como el Partido Mota que quiere hacer un montón de cambios, quieren eliminar la Corte Suprema y quieren demoler la institucionalidad, lo central de la institucionalidad norteamericana en todo. Cuestión que lean ustedes los programas de los demócratas, de Biden, o sea, el programa que le pusieron frente a los ojos y le enseñaron a leer a Biden. Entonces, debiera saber mejor que nadie la respuesta, ¿no? Debiera saber de que el crecimiento no garantiza nada porque la gente da por
da por una cosa natural lo que tú ganas, solamente te entusiasmas al principio cuando recién te llega a tus manos, después lo das como algo natural y te hace crecer tus expectativas para algo más importante que no lo tienes todavía y te empiezas a sentir frustrado por lo que no tienes en vez de estar contento por lo que tienes. Y no haces ese raciocinio de, bueno, mis abuelos estaban peor o mis papás estaban peor, yo estoy bastante bien, pero no, ya no te importa, ya estás así y ahora quieres otra cosa. Ese es un factor, hay otros muchos. Entonces, es un fenómeno que se está dando, y yo también lo explico en mi libro Insurrección, porque este es un fenómeno más profundo de lo que está pasando en Chile. No es un tema local, ni siquiera es un tema local de Estados Unidos tampoco. Este es un fenómeno que también se está dando en Francia, en Europa, y tiene que ver con factores muy de fondo que yo lo examino hasta donde puedo en un libro que no tiene pretensiones académicas. Y entonces yo le diría a esta columnista, bueno, está pasando en Chile lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en todos lados, señora editora. Pero y a eso se suma, claro, a eso terminan de meterle el balazo en la nuca a los países, estos grupos de izquierda, que son, y siempre han sido, maestros en el arte de la destrucción. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Bueno, eso es tema para otro programa o para otro libro, en realidad. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Cuál es el sustento psicológico de estos movimientos, llamémoslos de izquierda o reformistas, como tú quieras, y que siempre además causan más bien desastres y ruinas que otra cosa? Habría que examinar eso, tema para otro libro que voy a escribir más adelante. Pueden ser tendencias mundiales, pero cada país tiene sus propias particularidades. Por supuesto. Y en el caso de Estados Unidos, hubo una condena transversal, algunos más enfáticas que otros, del mundo político cuando comenzaron los desmanes, con diferencias con Trump. A mí no me pareció. A mí me pareció, Nicole, perdona, pero que te interrumpa, me carga interrumpir, pero antes que se me olvide, yo seguí esta cuestión de Estados Unidos más de la que seguí en Chile. La prensa se comportó igual que acá, toda la televisión, salvo Fox, toda la prensa de Nueva York, de Chicago, todas partes, y la mayor parte de los políticos, incluyendo los políticos locales que estaban encima de los acontecimientos, como tú sabes, los alcaldes de los mayores que llaman allá de varias ciudades, salían a desfilar con estos gallos. O sea, también observamos, por supuesto hay diferencias, también observamos la misma reacción del establishment que hubo acá, fíjate. Mira qué interesante, por eso te digo yo que este es un fenómeno mundial, claro, con distintas velocidades, ritmo, intensidad, porque son distintos países, pero hay una cuestión muy de fondo que tiene que ver con factores civilizacionales de gran alcance que están en marcha. Un poco lo que pasó en Europa en los años 20-30, después de la Primera Guerra Mundial. Hay que estudiar ese periodo porque es muy interesante, que también se descuajeringó todo y no por casualidad hubo movimientos totalitarios, no solo en Alemania y Italia, sino que en los países del este de Europa, estos países que inventaron después de la Primera Guerra Mundial, en Hungría, en Checoslovaquia, en Rumania, en Turquía, en Grecia. ¿Sigo la lista? Se descuajeringó todo. Y entonces quedó la crema, guerras civiles, matanza, luego vino la Segunda Guerra Mundial, la crema le va al cubo, luego la Segunda Guerra Mundial siguieron los desbarajustes por varios años, hasta que finalmente se organizó un nuevo orden europeo y mundial. Bueno, ahora estamos en la etapa del descuajeringamiento, esa es la realidad, y se está viendo en todas partes. Es verdad que se ve en todas partes, pero por ejemplo con respecto a Estados Unidos tengo alguna diferencia ahí contigo, porque es verdad que varios alcaldes que eran demócratas no querían que fuera la Guardia Nacional, tenían diferencia en la manera de enfrentarlo, pero no hubo un apoyo como ocurrió acá. No hubo un apoyo en justificar de una manera tan extrema el tema de la violencia y en serse parte de ello. Me pareció que hubo ciertos matices distintos. Sin duda. Y luego me parece que cuando tú eres un país desarrollado y vives estos procesos, así como ser pobre en Europa no es lo mismo que ser pobre en Latinoamérica, cuando tú vives estos desbarajustes y tú eres una potencia mundial, tienes cierto sustento un poco más fortalecido para poder seguir adelante. Hay una sociedad civil que sigue adelante, pero en países como nosotros, donde la sociedad civil no es tan fuerte, donde las instituciones además democráticas son todavía débiles, y ahora todavía más, me parece que el proceso se vive de una manera más dramática. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo que hay diferencia, lo que acabo de decir, hay diferencia, y es como una enfermedad. O sea, como la pandemia, muchos se enferman, pero algunos se mueren y otros se recuperan, por supuesto. Y si eres más fuerte te recuperas, y si eres un viejito débil te morís, o te puedes morir.
y un país como los nuestros, por supuesto, tiene menos resistencia que Estados Unidos en montones de cosas. Claro, solamente quería indicar que tengamos en cuenta estas dos cosas, que hay particularidades y hay fenómenos de fondo que están operando a nivel planetario, por lo menos en el lado occidental del mundo. Y que también están operando en China, fíjate, interesante. De otra manera, por supuesto, con otro idioma, de otra manera, pero están empezando a manifestarse otros estilos, ciertas fallas geológicas en el sistema, que quizás en parte explican el aventurerismo político en que ha caído la dirección del Partido Comunista Chino, porque realmente cayeron en el aventurerismo ya, pues están jugando con fuego, están jugando a la guerra, y de repente se pueden llevar, digamos, una pateadura, pero descomunal. ¿Y por qué? Además, Por problemas internos también. hay un factor de China, y no era lo que te quería decir al final del programa, pero hay un factor en China que quizás todavía faltan algunas generaciones, pero cuando tú haces de un grupo de personas a millonarios, multimillonarios, como son los grupos que se están formando en China, con personas que ya sus hijos han salido a universidades extranjeras, sus hijos salen por el mundo y se compran un equipo de fútbol, como en el caso de algunos fútbol italiano. Esas generaciones ya no están agradecidos del Partido Comunista, no, porque no andan a pata pelada. Entonces, algo va a ocurrir en algún minuto, quizás yo voy a estar más vieja para poder verlo, de estas generaciones que la riqueza ya no es suficiente, sino que van a querer y van a necesitar mayor libertad. Bueno, si eso es, pues, si pasó también en Chile con el gobierno militar, pues. Al principio ciertos sectores estaban agradecidos porque les habían salvado el popó, según lo veían ellos, pero después se les empezó a convertir en una carga, y por eso se cayó el gobierno militar finalmente. No fue por los que salían a tirar molotov en las calles, fue porque ya no contó con apoyo en sus sectores sociales, digamos, naturales, y la cuestión, digamos, se derrumbó. Eso es así. Oye... ¿Nos vamos? Bueno, el próximo jueves, mira qué interesante, el próximo jueves cuando nos encontremos aquí ya vamos a tener el resultado del plebiscito, vamos a tener yo no creo que va a haber un cambio como está vociferando Boris, ni mucho menos, por supuesto que no. Bueno, él también sabe que no, él lo está vociferando nomás porque le sirve políticamente, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. De todas formas, alguna cosa veremos de nueva, alguna cosa que comentaremos, y en fin, pues ahí vemos. Mientras tanto te deseo un buen voto, pero que participe. No sé lo que vas a votar y no me interesa saberlo, pero quiero que participe toda la gente, porque como he dicho muchas veces, pase lo que pase, por lo menos que tengamos la sensación que por último todos nos metimos en este barco y que no somos víctimas de la decisión de unos pocos chilenos, sino que estemos todos metidos en el barco. Ya, nos equivocamos, pero nos equivocamos todos. Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué? Justamente lo que te quería decir al final del programa, algunas personas que veo en redes sociales y en algunos medios preguntan, ciudadanos que no están participando de la política todo el día, que no son parte de partidos políticos, dice, veo cómo destruyen Chile el domingo pasado, veo una clase política que nos polariza, ¿qué puedo hacer yo? Algunos preguntan, yo de verdad quiero que Chile le vaya bien, decían algunos. No, estoy cansada de estas peleas constantes, de la polarización, estoy cansada de ver que destruyen iglesias, que destruyen comercio. ¿Qué puedo hacer para ayudar a Chile? Bueno, yo creo que la primera parte para poder ayudar a Chile es salir a votar. O sea, eso es lo primero que hay que hacer. Exacto. Con la lata que da el domingo, con toda la fiaca que a veces da, incluso si usted ve algunas imágenes o le llegan WhatsApp de que hay algunos lugares donde la gente empezó a hacer destrozos, no importa, usted salga a votar igual, porque es la única manera. Eso no va a pasar, va a haber un tremendo despliegue, pues acuérdate que cuando hay elecciones se despliegan las tropas, así que no. Y por último, aunque haya miedo hay que hacer, pues, o sea, no hay que ser tan cobarde. Sí, claro, puede ser que haya riesgo, a lo mejor uno se contamina, a lo mejor llega tosiendo. Bueno, pues ¿y? ¿Quién es un cobarde? El cobarde es el que no quiere sufrir ningún riesgo. Bueno, ¿ustedes son cobardes o son valientes? ¿Ustedes son chilenos o son qué? Vayan a votar, voten lo que a ustedes les parezca, hagan su examen de conciencia. Si creen que el país se mejora con apruebo, voten apruebo. Si creen que el país se salva votando rechazo, voten rechazo, pero voten. Bueno, nos estamos viendo el próximo jueves, estimada. Suerte. Que estén muy bien, que estén bien a nuestros auditores también. Exactamente.